Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es absolutamente crítico en la medicina de urgencias, el shock hipovolémico. La idea es que esta sea una guía completa para entender desde los fundamentos más básicos hasta cómo se actúa en una emergencia. Y para empezar, quiero que nos quedemos con esta idea, que es muy potente. En definitiva, nosotros somos una solución. Suena un poco a filosofía, ¿no? Pero es que es literal. Nuestro cuerpo es, en esencia, una solución, con el agua como solvente y un montón de iones y moléculas como solutos. Si entendemos bien esto, todo lo que sigue va a tener mucho más sentido. Esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con esa idea del cuerpo como una solución. Después, vamos a definir qué es exactamente el shock. Nos vamos a enfocar en el hipovolémico. Veremos cómo se manifiesta clínicamente y, por supuesto, terminaremos con el tratamiento. ¡Arranquemos! Muy bien, primera sección. El cuerpo, una solución. Miren, es fundamental entender cómo funciona el equilibrio de los líquidos en una situación normal, porque solo así vamos a poder darnos cuenta de cuándo y por qué se rompe ese equilibrio. A ver, aquí tenemos un concepto clave, la osmolalidad. Para decirlo de forma sencilla, es la medida de la concentración de todas las partículas que hay en nuestro plasma. Lo normal es que se mantenga entre 280 y 300 miliosmoles por kilo. Y este número, esta cifra, es la que manda, la que decide hacia dónde se mueve el agua a través de las membranas de nuestras células. Es como un baile constante y absolutamente vital. Claro que este baile no es al azar. Está regulado de una forma súper precisa por un cuarteto de hormonas. Piensen en esto como un sistema de control muy fino. La hormona antidiurética, la angiotensina y la aldosterona se encargan de retener agua y sodio cuando hace falta. Y por otro lado, el péptido natriurético atrial hace justamente lo contrario. Nos ayuda a eliminar sodio y agua cuando hay de más. Es un equilibrio perfecto, hasta que, deja de serlo. Entonces, el punto crucial de todo esto es que el volumen de cada una de nuestras células depende totalmente de lo que está pasando afuera, en el líquido que las rodea. Si la concentración de partículas afuera sube, la célula se deshidrata, se achica. Si la concentración baja, la célula se inunda de agua, se hincha. Y en cualquiera de los dos casos, la célula deja de funcionar como debería. Y eso nos lleva directo a la segunda sección, para ver qué pasa cuando las cosas se ponen feas. El concepto de shock. Aquí es donde ese equilibrio tan delicado del que hablábamos se rompe, pero de forma catastrófica. La pregunta es inevitable, ¿no? ¿Qué pasa exactamente cuando este sistema tan delicado se quiebra? Bueno, la respuesta es el shock. Y esta es la definición de manual. Es un estado agudo donde la circulación falla y como resultado no llega suficiente oxígeno ni nutrientes a los tejidos. En otras palabras, las células del cuerpo se están, literalmente, asfixiando. No reciben el combustible que necesitan para vivir y para hacer su trabajo. Ojo, que el shock no es una sola cosa, ¿eh? Hay varios tipos. Está el cardiogénico, cuando falla la bomba, o sea, el corazón. El obstructivo, por un bloqueo. El distributivo, por un problema en los vasos sanguíneos. Pero hoy, el que nos ocupa, el protagonista de esta historia, es el shock hipovolémico, que se define por una caída de la precarga, es decir, de la cantidad de sangre que llena el corazón antes de cada latido. Entramos en la tercera sección, shock hipovolémico. La crisis. Ahora sí, nos metemos de cabeza en el tema. Vamos a ver la crisis que se desata cuando el cuerpo pierde una cantidad drástica de volumen. Cuando el cuerpo empieza a perder volumen, no se queda de brazos cruzados, inmediatamente pone en marcha sus mecanismos para compensar. Y aquí se ve su desesperación. Lo primero que hace es acelerar el corazón, lo que conocemos como taquicardia, y este es casi siempre el primerísimo signo de alerta. Además, redirige la sangre hacia los órganos más importantes, como el cerebro y el corazón, y se la quita a otros como la piel o los riñones. Es una verdadera lucha por sobrevivir. ¿Y por qué puede pasar esto? Básicamente, hay dos grandes grupos de causas. Por un lado, las hemorrágicas, o sea, la pérdida de sangre, ya sea por un golpe con una herida visible o por una hemorragia interna que no vemos. Y por otro, las causas no hemorrágicas, que es cuando se pierden otros fluidos, como en casos de vómitos o diarreas muy fuertes, en grandes quemados o en una obstrucción intestinal. Al final,
Los dos caminos nos llevan al mismo punto crítico. Pasemos a la cuarta sección y veamos cómo se manifiesta todo esto, el cuadro clínico progresivo. Esto es importante. El shock no es como prender o apagar una luz, es más bien una pendiente resbaladiza. Reconocer las etapas de este deterioro es clave para poder actuar a tiempo. Antes de ver los detalles, quiero que se graben este número, más del 40%. Cuando la pérdida de volumen de sangre supera este umbral, el shock puede volverse irreversible. Estamos hablando de un punto de no retorno, que lamentablemente muchas veces termina en la muerte. Así de altas son las apuestas. Esta tabla es como una radiografía del desastre en cámara lenta. Fíjense, con una pérdida de hasta el 25%, ya vemos una taquicardia leve, algo de ansiedad. Si la pérdida aumenta entre 25 y 40%, la taquicardia se modera, pero ya aparece la hipotensión. La piel se pone fría y cianótica, o sea, azulada por la falta de oxígeno, y la persona está letárgica. Y si se pierde más del 40%, el sistema colapsa. Taquicardia severa o incluso lo contrario, bradicardia. El paciente puede entrar en coma y los riñones dejan de funcionar, o sea, no se produce orina, lo que se conoce como anuria. Es una cascada de fallos, uno tras otro. Y todo esto nos lleva a la última sección, la más importante: tratamiento, detener y reponer. Con este panorama empieza una verdadera carrera contra el tiempo, y hay que atacar en dos frentes a la vez. La estrategia en realidad es bastante lógica. Es como si tuviéramos un tanque con un agujero por el que se escapa el agua. Lo primero es tapar el agujero, o sea, detener la pérdida. Y lo segundo, al mismo tiempo, es volver a llenar el tanque, reponer el volumen. Ambos pasos son absolutamente cruciales y hay que hacerlos rápido. Para el primer pilar, el de detener la pérdida, el enfoque cambia según el caso. Si la hemorragia es visible, por ejemplo, en un brazo, una pierna o en la cabeza, la acción es directa: compresión, un torniquete. Pero si la hemorragia no se ve, si está escondida en el tórax o en el abdomen, la cosa se complica. Ahí se necesitan estudios de imagen y muchas veces una cirugía de urgencia para encontrar y controlar el sangrado. Ahora, el segundo pilar: reponer el volumen. Y todo empieza aquí, con el acceso intravenoso. Hay que colocar vías periféricas, pero no cualquiera. Tienen que ser de gran calibre. Idealmente 2, para poder pasarle líquidos al paciente de forma masiva y muy rápida. Esta es, literalmente, su línea de vida. Ok, ya tenemos la vía. ¿Y qué le pasamos? Bueno, la primera línea de defensa son los cristaloides, como la solución salina o el Ringer lactato. Son baratos, están disponibles y funcionan. Ahora, si la pérdida de sangre es muy grave o el paciente no responde, pasamos a los coloides. Y el coloide estrella, el más importante de todos, por supuesto, es la sangre. Pero también se puede usar plasma o albúmina. ¿Y cómo sabemos si el tratamiento está funcionando? Hay que vigilar la respuesta muy de cerca. Los signos clínicos son clave. ¿Ya se sienten los pulsos en las muñecas? ¿Está bajando la frecuencia cardíaca? Un indicador fundamental es la diuresis. Si el paciente vuelve a orinar, es una señal excelente. Significa que la sangre está llegando de nuevo a los riñones. Y por supuesto, la presión arterial se monitorea sin parar. Y para cerrar, después de todo lo que hemos visto, les dejo esta pregunta para que se la graben a fuego. En esta carrera desesperada contra el tiempo que es el shock hipovolémico, ¿cuál es ese primerísimo signo que jamás, pero jamás debemos ignorar?